Estamos de regreso, mis amigos, en su programa de mañana. Gracias por la sintonía, gracias por estar ahí con nosotros cada día desde las 7 hasta las 10. Esta propuesta matutina, la mejor, como dice Tony García, la mejor de la parte norte del país y más allá. Bueno, miren, producto de la pandemia, los cambios que se han generado en la sociedad y en todas las actividades, también a nosotros los docentes nos ha tocado un poco. Los docentes universitarios, los docentes de escuela primaria, estamos medio locos con todo esto, que tengo una videoconferencia ahora, que tengo que subir un foro, que tengo que... Bueno, para que nos hable de eso, de esa locura, que se está produciendo en el mundo de la docencia, sobre todo con quienes damos clases. Vamos a escuchar y a recibir con mucho agrado, como siempre, a la doctora Andrea Manjarrés, la psicóloga Manjarrés, que viene cada jueves a hablarnos de un tema importante e interesante. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Y bueno, como tú dices, realmente es una locura para nosotros los docentes, ¿cierto? Porque yo también soy docente universitaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Así es. facilitadora en Infotec y también en mi empresa, en CIEN. Y realmente dije, tenemos que hablar de este tema, ¿sabes? Los muchachos, nuestros estudiantes, bien sean niños, jóvenes, adultos, se quejan mucho de la situación. Estoy muy estresado, tengo muchísimo trabajo, pero yo les digo, hagamos el ejercicio contrario, o sea, pensemos cómo está el maestro. El estudiante dice, yo tengo que hacer 8 tareas esta semana, me estoy enloqueciendo. Pero mira, yo quiero que hagamos un ejercicio matemático básico. Por ejemplo, los docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tenemos un tope de 40 estudiantes. Las escuelas ahora en virtualidad, ¿verdad? Porque antes en presencialidad, escuelas grandes como la mía, de psicología, teníamos 70 estudiantes presenciales. Ahora tenemos 40 estudiantes en virtualidad. Si son 7 unidades en las que hay de manera virtual, y estamos hablando de que mínimo tiene que haber un foro y mínimo una tarea. Entonces, imagínate que son 300, en mi caso, 300 estudiantes en este semestre. Pero hay colegas que tienen hasta 600 estudiantes. Entonces, ¿qué capacidad vamos a tener para responder 300 foros o 600 y 600 tareas? ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo está afectando esto a la salud mental? ¿Sí? Entonces, pero aparte de eso hay que dar las clases en vivo, como dicen las videoconferencias o webinars, ¿cierto? Entonces tenemos una doble presión. Por un lado, la dificultad que tienen algunas personas que no estaban muy familiarizadas con la tecnología. Entonces, el cómo aprendo a utilizar todas estas plataformas, que si Moodle, y para las videoconferencias, que si Zoom, que si Team, que si Jitsi, bueno, todas las Meet, todas las plataformas que se están utilizando en este momento. Y por otra parte, la presión de cómo adapto mis estrategias pedagógicas a la parte de un contexto virtual. Es muy diferente a la presencialidad, independientemente del nivel en el cual uno esté impartiendo docencia, ¿cierto? Entendiendo incluso que a menor edad de tus estudiantes, mayor nivel de complejidad para el poder crear estrategias pedagógicas realmente eficientes que puedas alcanzar el objetivo del desarrollo de la competencia que está según la asignatura. Esto está generando unos estados de estrés grandísimos. Esto está generando ansiedad. Esto está haciendo indudablemente que tenga un efecto sobre la salud del docente, sobre la salud. Y eso que estamos empezando, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Ustedes dirían, no, pero el semestre pasado se dieron clases en las escuelas, en las universidades, en los colegios, pero ¿qué ocurría? Digamos que no había el mismo nivel de exigencia, porque como fue algo de imprevisto, era como den las clases como puedan, por WhatsApp, como se pueda, y no había ciertos niveles de exigencia. Ahora que tuvimos
alguito de tiempo, algunos meses, para planificar un poco, entre comillas, desde luego no era el tiempo necesario, hay otros niveles de exigencia. Y vemos un fuerte resultado en términos de la salud física, porque la salud mental está afectada. Recordemos que cuando tenemos estrés crónico, cuando sostenemos durante mucho tiempo. Andrea, perdona que te interrumpa. Una pregunta ahí para que no se me vaya. Mira, ¿cuál es la razón por la cual las clases virtuales crean ese estado que tú estás describiendo mucho más que las presenciales? Era lo que te estaba diciendo, o sea, por un lado no estamos, bueno, muchos no están preparados, los docentes, en términos de sus competencias. No porque sean malos docentes, ¿no? Simplemente claro, escoges formarte o no en un área, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, a mí no me ha estresado tanto la parte del desarrollo de la competencia como tutor virtual porque ya lo hacía desde antes, pero la mayoría de docentes no lo hacían antes. Entonces, por un lado, tenemos, ¿verdad?, el saber, el que no estoy totalmente preparado para. Es cierto, todos los colegios, todas las universidades han dado capacitación, pero es que estas competencias no se desarrollan de manera flash, ¿cierto? O sea, existen incluso maestrías completas de gestión educativa virtual, o por lo menos diplomados, entonces estamos tratando de crear docentes virtuales a vapor y eso no funciona. Entonces, primero, en la mayoría de los casos, están conscientes que no tienen el desarrollo de las competencias. El exceso de trabajo, porque una cosa es, y lo sabemos, que para la docencia virtual se recomienda no tener grupos máximo, muy máximo de 25, pero muy máximo de 25. Y miren, por ejemplo, cómo estamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 40 es el cupo máximo que tenemos en las escuelas grandes. No le ocurre a todas las escuelas, hay escuelas que son más pequeñas, por tanto no hay esta saturación en las secciones, pero sí tenemos varias escuelas en esas condiciones. Lo mismo le va a pasar a los maestros de las escuelas, hay muchos que van a tener más de 20 niños, y niños pequeños, o sea, si nos saturamos con adultos y jóvenes, ¿cómo será con los niños? ¿Sí? Y lo mismo está pasando, bueno, en los colegios privados cuidamos un poco más, por lo general, el volumen de estudiantes, pero sí hay colegios que tienen más de 25, especialmente en la secundaria. Entonces, no es lo mismo. En lo presencial, nosotros ponemos una tarea y no necesariamente le revisamos a todo el mundo. Decimos, bueno, al azar voy a llamar a 5 personas, entonces llamo a 5 y ya con eso todo el mundo tiene una tarea, pero en lo presencial, yo no puedo decir de 40 al azar, voy a llamar a 5, hay que revisarle a todos. ¿Sí? Andrea. Entonces, eso y la falta de competencia. Dime. Bueno, ok. Una pregunta ahí mismo. ¿No estará ejerciendo alguna influencia el hecho de que en la presencialidad hay un contacto humano, físico con la gente? ¿No tendrá eso también que ver con esta situación que tú relatas? Sí, ahí venía la otra parte que iba a hablar. O sea, de todos, por otro lado, somos humanos, estamos afectados todos por la cuestión de que se ha limitado el contacto con el otro, que se ha limitado la posibilidad de movimiento. O sea, los que somos responsables con relación a las medidas que hay que tener de prevención frente al COVID, no estamos socializando igual, ¿cierto? No estamos saliendo igual. Solo salimos a lo necesario y si salimos a recrearnos con muchísimas limitaciones. Entonces, esto mismo, la falta de contacto, primero en la vida cotidiana, hace que la persona esté saturada, que esté más estresada, que se sienta incómoda, está todo el mismo tiempo en su casa, ¿sí? Por otro lado, hay otros docentes que entienden que si no hay contacto directo con el estudiante, el trabajo no es igual. Yo te digo algo, en mi experiencia en docencia virtual, que realmente no es tanta, es como de 1 año y medio o 2 años, yo entiendo que hemos alcanzado el objetivo de aprendizaje cuando uno tiene buenas estrategias pedagógicas. Pero, desde luego, nada va a reemplazar el contacto con otro ser humano, ¿no? Hay muchos maestros que tienen un vínculo muy cercano con sus estudiantes y mucho más si estamos hablando de los niños, ¿sí? Para nuestros niños es muy diferente que para los jóvenes y los adultos. Entonces, los docentes de educación inicial, los docentes de educación básica o primaria, encuentran en esto un desafío más grande,
cuestionan mucho también la efectividad de realmente que puede aprender el niño, porque ¿qué pasa con los niños? Los niños no solamente aprenden matemáticas, no solamente aprenden a leer, ciencias sociales, los niños aprenden a socializar, los niños aprenden a compartir, los niños aprenden a resolver conflictos, o sea, porque están en un proceso de formación grandísimo, especialmente los que son menores de 7 años, que es un periodo crítico. Entonces, desde luego, esto también hace que el docente se estrese, porque duda que esté logrando el objetivo. Y por otra parte, pues el que tiene un vínculo emocional fuerte con sus estudiantes también se siente triste, se siente melancólico al no poder tener de pronto esa relación directa con su estudiante. Te confieso que a veces, en medio de la videoconferencia, me da la impresión que estoy hablándole solo a la computadora. Porque yo regularmente... ¿Cómo dices? La falta de costumbre también. También, porque yo tengo por costumbre, como todas mis clases están en PowerPoint, yo comparto mi pantalla y lo que yo veo en mi pantalla mientras estoy en PowerPoint es básicamente mis slides de PowerPoint. Entonces, al no ver las imágenes de los estudiantes, me da la impresión que estoy hablando solo. Y digo, carajo, me estaré poniendo loco. La verdad que, como dice, es un poco difícil, ¿sabes? Mira, ante eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar la plataforma de Zoom y no otras de las videoconferencias. El Jitsu, por ejemplo, ¿no te gusta Jitsu? No, para nada. Me gusta Zoom porque Zoom nos permite dividir en grupos pequeños y que los muchachos puedan interactuar entre ellos. Sí. Entonces, de manera separada, ¿cierto? Y esto, primero que todo, les ayuda a los muchachos a sentir que de verdad están compartiendo con alguien, ¿sí? No como si estuvieran viendo un video de YouTube, ¿cierto? Que le dan play y ven una conferencia, no. Sienten que hay interacción con el otro, sienten incluso interacción con el maestro. Yo también creo esas estrategias que dejo a los estudiantes a un grupo trabajando en algo y trabajo con 2 o 3 en específico para darles un seguimiento. Entonces, estas son estrategias que debemos de poder emplear. Pero realmente todas estas situaciones generan un estado de estrés sostenido. Voy a hacer alguna lista de algunas cosas para que los que somos docentes identifiquemos cuando estamos en estado de estrés crónico. Dolores de cabeza frecuentes por lo menos más de 2 veces a la semana. Problemas de insomnio. Tensión muscular, ¿no? Muy frecuente en la espalda, también esta zona aquí del cuello, donde se siente un mico, que uno siente que ni siquiera puede girar la cabeza de tensión. Otro aspecto que se afecta es en la intimidad, la vida sexual, más evidente desde luego en el caso de los caballeros, que incluso se les dificulta mantener una erección. En el caso de las damas, la disminución incluso del apetito sexual. Otro aspecto es la irritabilidad también. Otro aspecto, el aumento del apetito, porque muchas veces incluso está asociado a comer por ansiedad. Cuando no tengo hambre y como, acabé de comer y quiero seguir comiendo, ¿sí? O al contrario, la disminución del apetito, de lo que usted normalmente come. Eso no un día, porque un día nos pasa a todos. A cualquiera le puede pasar un día que, qué sé yo, hoy no tengo mucha hambre, hoy tengo mucha hambre, sino que pasa por lo menos 3 veces a la semana. Síntomas gastrointestinales, como la activación de la gastritis, el estreñimiento, ¿sí? Como cuando uno dice siento aventado, el estómago, ¿cierto? Entonces, todo esto indica, además de la agudización de las enfermedades de base, o sea, el que es diabético se le sube la glicemia, el que es hipertenso también se le sube sus niveles, el que es asmático empieza a hacer crisis, la caspa o seborrea también es un indicador de estrés, alergias, manchas en la piel también, acné también puede ser un indicador de estrés. Entonces tenemos que darnos cuenta, si yo tengo estos signos, tengo que empezar a manejar los niveles de estrés, porque realmente, y acá quiero hacer un llamado de atención a las autoridades, a las universidades, a las escuelas, y desde luego las autoridades a nivel nacional, el Ministerio de Educación, la MESI, que tenemos que crear programas, ojo, en este momento,
para prevención de burnout o síndrome del quemado, el estrés, el síndrome de estrés del trabajo, ¿sí? Porque a lo que estamos siendo sometidos los docentes en este momento no es fácil. Tiene que haber procesos de acompañamiento, tiene que haber espacios grupales donde yo puedo expresar lo que siento, donde libremente diga la verdad. Quisiera mandar todo esto para la porra, no quisiera, o sea, que yo diga cómo me siento triste, me siento ansioso, porque también tenemos una cuestión de egos y esto no nos ayuda, amado. Las personas a veces creen, y especialmente los que somos docentes universitarios, que si yo confieso, miren, la verdad siento que no puedo con esto, entonces estoy diciendo que es incompetente. Entonces usted es menos que sus compañeros. No, todos somos humanos y en un momento lo estamos sintiendo. Necesitamos espacios donde de manera grupal y de manera individual podamos hablar de lo que sentimos y de lo que nos está pasando. Tenemos que crear conciencia de que hay que hacer ejercicio, tenemos que crear conciencia de que hay que separar nuestra vida personal de la laboral, que si estoy en casa, por ejemplo, tengo que tener un rincón de la casa. Si no tengo en mi espacio, en mi casa, un espacio para tener una oficina o específicamente, pero hacer un rincón en una habitación o algo, que ese sea el lugar donde yo trabajo, y cuando yo salga de ese lugar esté en otra cosa, porque o si no la casa misma me empieza a estresar, porque la asocio al trabajo. Es mejor siempre trabajar en la misma zona, con privacidad y tal, y yo siento, salí de esta habitación, salí del estudio que tengo en casa, ya, quiere decir que terminé de trabajar y me despejo y cambiar, porque tiene que existir esa línea. Y acá hay una advertencia. Si no trabajamos esto, nuestros docentes van a tener serios problemas de salud mental y de salud física, por ende, porque recordemos que lo que el cuerpo, la mente calla, lo que nosotros callamos y no expresamos, el cuerpo lo habla. Y ahorita vamos a empezar a ver un poco de licencias, un poco de personas enfermas. ¿Por qué? Por un mal manejo del estrés, porque no tenemos una buena salud mental con las condiciones en las que estamos en este momento. Entonces tenemos que crear programas de apoyo, de promoción de la salud en el caso de los docentes para prevención del síndrome de burnout. Así es. Gracias, Andrea. Tú sabes que yo siento que soy más fluido dando clases presenciales que vía internet. Soy más fluido en la conversación, en las explicaciones que doy sobre mis contenidos. Noto eso. Incluso lo noté también cuando me ha tocado las audiencias virtuales en el sistema judicial. Por eso, claro, no es que no esté de acuerdo ni comparta el tema virtual. Sé que es una necesidad, pero me va mejor en la presencialidad. Además, y eso es una ventaja grande. Tú y yo tenemos una ventaja, y es que estamos acostumbrados a las cámaras. Exacto. Y hay una cosa, en mi trabajo se necesita un poco de histrionismo, y eso no se puede hacer mucho de manera virtual. Hay que estar ahí con el juez mirándote, ¿verdad? Para que te vea tus rostros compungidos. Casi llorando por tu cliente. Pero bueno, aprovechar y tener una buena cámara, Amado, de verdad. Sí. Una 4K, Andrea. La expresión, una cámara de por lo menos 1100 megapíxeles para que capte la Así es. Y así pueda ayudar un poco en relación a los casos. Bueno, cámara que hay alguna gente que no necesitan. Tú oye, como tú y Carolina, que no necesitan esas cámaras. Bueno, gracias, Andrea. Siempre es un gusto, un placer conversar contigo en esta sesión de los jueves. Muchas gracias. Y sobre todo y recordarles a las personas que pidan ayuda, que busquen apoyo profesional para este manejo de la situación, y desde luego que las instituciones y el Estado tienen que tomar medidas preventivas. No esperemos que nuestros docentes empiecen a caer para empezar a tomar medidas. Así que estén bien. Muchas gracias. Pasa buen día. Feliz resto del día. Bueno, señores, era la doctora Andrea Manjarrés. Un tema interesantísimo porque todo eso que ella dice realmente nos está pasando a todos. En una mayor o menor medida nos pasa a todos los docentes producto de esta situación. Bueno, ojalá y se tomen cartas en esto. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Todavía queda más contenido de mañana.